Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Quesada y en representación también de mis compañeras Lidia Lora, Marta Aguilera y Marta Montes, voy a hablar acerca del síndrome de la muerte súbita del lactante. Vamos a comenzar definiendo qué es el síndrome de la muerte súbita del lactante. Pues bien, el síndrome de la muerte súbita del lactante se define como la muerte repentina e inesperada de un niño menor de 1 año de edad, que permanece inexplicada tras una investigación completa que incluye autopsia, revisión de la historia clínica y la exploración del lugar donde ocurrió el fallecimiento. Se trata de la principal causa de mortalidad postnatal en países desarrollados, es decir, en bebés que ya han superado el primer mes de vida. Aunque su incidencia ha disminuido gracias a las campañas de prevención, sigue siendo un problema de salud pública por tener su carácter imprevisible y por el fuerte impacto emocional que provoca en las familias. Como objetivo dentro de este trabajo vamos a tener identificar los factores de riesgo asociados al síndrome de muerte súbita del lactante y conocer las medidas preventivas más eficaces con respecto al síndrome de muerte súbita del lactante. La metodología de este estudio pues, se trata de una búsqueda bibliográfica que hemos realizado en diferentes bases de datos. Entre ellas vamos a destacar Dialnet, PubMed y Scielo como fuentes principales de información. A continuación vamos a empezar hablando de los resultados y vamos a hablar de los factores de riesgo. En primer lugar vamos a hablar de los factores de riesgo maternos. Vamos a destacar el tabaquismo durante el embarazo. El consumo de tabaco aumenta significativamente el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, afectando al desarrollo pulmonar y a la oxigenación fetal. El consumo de alcohol o drogas, todas las sustancias tóxicas durante la gestación comprometen el desarrollo neurológico del feto. La edad materna joven es otro factor a destacar, pues las madres adolescentes presentan mayor riesgo relacionado principalmente con factores socioeconómicos y falta de información. También vamos a destacar complicaciones gestacionales, ya que los problemas durante el embarazo pueden predisponer al lactante a que sea más vulnerable. Con respecto a los factores de riesgo infantiles, pues vamos a destacar la prematuridad, ya que bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación tienen mayor riesgo de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante, así como los bebés que tienen un bajo peso al nacer, menos de 2,5 kilos, también aumenta la vulnerabilidad. Antecedentes familiares, es decir, que haya historia de síndrome de muerte súbita del lactante en otros hermanos, también aumentaría el riesgo. Y gestaciones múltiples en gemelos o trillizos, aumentaría también la probabilidad. Con respecto a los factores de riesgo ambientales, vamos a destacar la posición al dormir. Dormir boca abajo o de lado aumenta considerablemente el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante. Las superficies blandas, las almohadas, mantas sueltas, colchones blandos pueden facilitar la obstrucción de las vías respiratorias. El exceso de abrigo, el sobrecalentamiento del lactante es un factor de riesgo también importante. Y los asientos de seguridad. Los bebés que duermen en sillas de coche fuera del vehículo se compromete también que tengan una posición segura. A continuación vamos a hablar un poco del modelo del triple riesgo, en el que se explica el síndrome de la muerte súbita del lactante como la interacción simultánea de diferentes elementos críticos, en concreto 3, que son que haya un lactante vulnerable, es decir, que se produzcan condiciones individuales que predisponen al riesgo, como por ejemplo que sea prematuro o que tenga bajo peso al nacer, o por ejemplo que sea un hermano gemelo, que haya un periodo crítico de desarrollo, la etapa y los meses que tienen más riesgo en lactante de que se produzca un síndrome de muerte súbita van a ser entre los 2 y los 4 meses, y que haya un factor externo que lo desencadene, es decir, un elemento ambiental o situacional que precipita el evento, como por ejemplo hay una posición inadecuada al dormir. La hipótesis fisiopatológica, ¿qué nos dice? Nos dice que existe que la muerte súbita se debe a un fallo en los mecanismos de control autonómico del sueño, en el que el bebé no logra despertar ante una situación de hipoxia o asfixia, por ejemplo, se queda boca abajo o con la nariz obstruida. Y también está relacionado con los niveles de serotonina en el tronco encefálico, lo que sugiere un defecto en la respuesta al descenso de oxígeno o al aumento del dióxido de carbono.
En resumen, se trataría de una interacción entre un lactante vulnerable, un periodo crítico del desarrollo y una exposición a un factor de riesgo externo. Ahora vamos a hablar un poquito del rol de la matrona y de la enfermera pediátrica para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. Se trata de un rol muy importante, ya que es la educación para la salud. ¿A quién tenemos que educar? Pues a las madres, a los padres, a los cuidadores, a las personas que rodean a estos bebés. ¿Vale? Vamos a promover la lactancia materna, ya que hemos dicho y sabemos que la lactancia materna tiene un efecto protector contra el síndrome de muerte súbita del lactante. Vamos a promover el abandono del tabaco, del alcohol, de cualquier otra droga. Vamos a brindar apoyo emocional. Y una de las cosas más importantes es identificar situaciones de riesgo en los controles que se producen en el centro de salud o en visitas domiciliarias. Es decir, si vemos, por ejemplo, que los padres nos traen a un bebé en un carrito que está rodeado de muchos elementos de almohada, pues debemos en ese momento identificarlo y comunicar a los padres que esto supone un riesgo para el bebé. Y debemos dar y enseñar las recomendaciones más importantes y oficiales. Vamos a hablar ahora de las medidas preventivas claves, que son la posición supina al dormir. Se trata de la medida más eficaz. Se debe de dormir siempre boca arriba durante el primer año de vida, ya que esta sencilla intervención ha reducido drásticamente la incidencia de síndrome de muerte súbita del lactante. Vamos a evitar el tabaquismo. Eliminar la exposición del humo antes, durante y después del embarazo protege significativamente al lactante. Y no solo hablamos de evitar el tabaco en la madre, sino también en el padre, en cualquier persona que rodea al bebé. Se debe evitar que esté cerca del bebé. Fomentar la lactancia materna, que como hemos dicho tiene un efecto protector demostrado frente al síndrome de muerte súbita. El uso del chupete, se debe ofrecer el chupete al dormir sin forzar, pues también ha demostrado reducir el riesgo. Y cuando la habitación es compartida, la cama debe de ser separada, ¿vale? Sobre todo los primeros 6 meses, el bebé debe dormir en su propia cuna para evitar, pues un colecho inseguro. Vamos a evitar cualquier tipo de alcohol o droga y vamos a favorecer que la temperatura ambiental sea adecuada, en el que vamos a evitar pues, un exceso sobrecalentamiento. Todas estas recomendaciones deben transmitirse a todos los padres y cuidadores, especialmente durante las primeras consultas pediátricas y los programas de educación maternal. A modo de conclusión, pues vamos a decir que el síndrome de muerte súbita del lactante continúa siendo una causa relevante de mortalidad infantil en países desarrollados, pese a los avances científicos en las últimas décadas. Aunque su etiología permanece incierta y su predicción es compleja, la implementación de estrategias preventivas basadas en evidencia ha demostrado reducir significativamente su incidencia. La posición supina al dormir constituye la medida más eficaz y debe ser promovida sistemáticamente entre familias y cuidadores. Y la educación sanitaria continua con respecto a este ámbito es fundamental para prevenirlo. Esta es la bibliografía que hemos empleado y bueno, muchas gracias por su atención.